La producción ganadera vacuna del año 2014 superó por un pequeño margen la producción de 2006, que había sido hasta el momento el récord histórico en la producción vacuna del Uruguay. La diferencia con la producción de 2006 fue que en el 2014 hubo una mayor acumulación de inventarios y menor faena. En el 2006 había habido mayor faena y una disminución de los inventarios. Esto quiere decir que para el año que viene, o sea, el año 2015, el Uruguay enfrenta una perspectiva de ganadera con un stock que supera por poco los 12 millones de vacunos y sobre todo tiene un rodeo de cría mucho más grande que el que tenía hace unos años atrás. Con la tendencia que podríamos marcar hoy de una cierta bajada de la relación de precios entre el ternero y el novillo gordo, es esperable que exista un aumento de la faena de vacas en el próximo año 2015. En la perspectiva en general, teniendo en cuenta que el consumo interno no va a cambiar y la demanda externa, con algunas modificaciones entre mercados, es sostenida, la perspectiva es que el Uruguay va a estar faenando entre 2.200.000 vacunos y 2.300.000, aumentando significativamente las exportaciones y probablemente superando las 400.000 toneladas de carne exportada, cosa que no se alcanzaba desde hace varios años, ya que las exportaciones venían en promedio desde el 2007 hasta el 2014 en alrededor de 350.000 toneladas de carne. En cuanto a los mercados externos, lo que podemos ver es que hay una situación de oferta ajustada, porque tanto los Estados Unidos como Australia, dos de los principales productores del mundo, van a registrar una disminución de la producción. Y por el lado de la demanda tenemos el caso de China, que con un enlentecimiento del crecimiento económico va a bajar un poquitito el ritmo de importaciones, pero no creemos que vaya a afectar mayormente. Estados Unidos va a aumentar las importaciones, pero sobre todo va a ser carne australiana, pero eso también puede tener un impacto sobre las exportaciones uruguayas, en la medida que otros mercados como el europeo puedan tender a debilitarse. El caso de Rusia, tenemos una situación de incertidumbre, dado la reciente depreciación del rublo, y no sabemos si Rusia va a seguir comprando al ritmo que estaba comprando o no. Las perspectivas dentro de Europa, si bien no son inmediatas, la situación con la cuota 481 abre algunos signos de interrogación, ya que la cuota esta está en la mesa de negociaciones con Estados Unidos dentro de las tratativas que está haciendo Europa y Estados Unidos por un tratado de libre comercio. Por otro lado, Argentina también accedió recientemente a la cuota 481 y por lo tanto las presiones competitivas dentro de ese nicho de mercado van a ser mayores en el año 2015. Por otro lado, tenemos el caso de Paraguay, que está creciendo a un ritmo acelerado sus exportaciones, y en algunos mercados, como sobre todo el ruso, representa un factor de competencia fuerte. Todo este contexto marca algunos desafíos fuertes para la ganadería, ya que si uno mira el desarrollo de la producción ganadera de los últimos 10 años, digamos, o un poco menos, lo que vemos es un cierto estancamiento. Los niveles de producción no han variado mayormente y sobre todo no ha habido un crecimiento de la productividad. Dada la importancia económica que tiene la ganadería para la economía nacional, un leve crecimiento en la productividad de la ganadería puede tener un fuerte impacto sobre el conjunto del sector agropecuario. El problema aquí es sobre todo la falta el poco impacto que ha tenido hasta ahora el progreso tecnológico o el proceso de adopción de nuevas tecnologías que están disponibles y que podrían tener un impacto si fueran adoptadas por un número mayor de productores. En relación a los precios, siempre es un poquitito difícil hacer un pronóstico de precios por la cantidad de factores que están en juego y sobre todo porque la carne no es un solo producto, es un conjunto de productos que llevan muy distintos precios según la forma como sea vendido el producto y en qué mercado.
Por un lado tenemos el mercado europeo, que es el que normalmente lleva los precios más altos, tanto sea dentro de la cuota Hilton como fuera de ella. Y por otro lado tenemos mercados como el norteamericano o el chino con precios un poco inferiores. Debido a los problemas de abastecimiento de carne en los Estados Unidos, es esperable que, y de hecho ya está sucediendo, que los Estados Unidos para el 2015 paguen un poco más por la carne que importan de Uruguay. Y es probable que en Europa se consigan tal vez menores precios. Entonces el precio final con el que pueda esperar Uruguay para el 2015 es un poco resultado de cómo se muevan estas variables, digamos, la proporción de carne que vaya al mercado europeo con respecto a la proporción que vaya al mercado norteamericano o al chino. Si hay más carne yendo al mercado chino o norteamericano, el precio promedio probablemente tienda a bajar un poco, porque el que hace subir el precio promedio es el precio europeo. En el mercado regional no se esperan mayores cambios. Dentro de las perspectivas internacionales tenemos que tener en cuenta el reciente tratado de libre comercio firmado entre China y Australia. Este tratado supone que en la próxima década el mercado chino para los australianos va a ser cada vez más accesible, en el sentido que van a ir disminuyendo progresivamente las tarifas, y del 20% que se paga actualmente de aranceles se va a llegar al cero, mientras que Uruguay sigue teniendo una tarifa arancelaria de 20%. Eso crea condiciones de competencia, de presiones de competencia más fuertes, porque obviamente Australia no solamente tendría mejor acceso al mercado, sino que además tiene la ventaja de la distancia, y por lo tanto eso representa un desafío para el Uruguay y para las estrategias comerciales de Uruguay con China. El crecimiento de la productividad del agro en el largo plazo ha sido de casi 2% anual. Este crecimiento de la productividad, expresado como la productividad del total de factores, está sobre todo impulsado por las actividades agrícolas y silvícolas, y en una parte también por la productividad lechera, por el sector lechero. En el caso de la ganadería de carne y lana, el crecimiento de la productividad no ha sido muy importante en los últimos años. En parte porque hay un efecto de anulación entre la disminución de la producción del sector ovino y un aumento de la producción de carne vacuna. En los últimos años lo que vemos es que el crecimiento de la productividad se ha enlentecido relativamente, y entonces esto nos hace pensar en cuáles podrían ser las estrategias para retomar un camino de crecimiento más acelerado. En el caso de la agricultura, sería bastante raro volver a ver tasas de crecimiento como las que vimos en los años pasados. Y entonces el desafío queda más planteado sobre la ganadería. Si la ganadería lograse incrementar relativamente su productividad, tendría un impacto importante sobre el sector agropecuario. ¿Cómo podría ser esto? Esto podría ser fundamentalmente por una mayor eficacia en la adopción de tecnologías que hoy están disponibles. Algunas de estas tecnologías son tradicionales, el manejo del campo natural, el manejo de pasturas mejoradas, y otras son un poco más nuevas, como el uso estratégico de suplementos y concentrados. El hecho de que exista un plan de uso y manejo de suelos y se esté aplicando puede generar sinergias entre la agricultura y la ganadería, en la medida que haya una producción extra de grano, especialmente de sorgo, que pueda tener una salida relativamente fácil hacia el sector ganadero para utilizarse como suplementación. Hoy en día ya la ganadería vacuna está utilizando grandes cantidades de suplementos, sorgo, maíz, pero es posible que veamos en el futuro una mayor coordinación entre los sectores productores de granos y el sector ganadero. Para eso hay que resolver algunas disyuntivas que tienen que ver con el propio mercado, el funcionamiento del mercado de suplementos y las distancias. Muchas veces por las relaciones de precios que están ajustadas, puede que las distancias comprometan la adoptabilidad, digamos, de estas tecnologías por los costos que implica el traslado del insumo.
Pero con la perspectiva de un petróleo más bajo, es esperable que los granos forrajeros, el precio de los granos forrajeros también disminuya, y capaz que eso alienta a algunos ganaderos a invertir un poco más en el uso de suplementos.